Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tenemos el gusto y de invitados aquí a una de las bandas que está en el concurso de Toquín Records, a los cuales me da muchísimo gusto saludar y darles la bienvenida. Ojalá y se puedan presentar, que nos digan cómo se llama el proyecto, de dónde es, el nombre de cada integrante y qué instrumentos toca. Bienvenidos. Hola, hola. Sí, muchas gracias. Primeramente, agradecer la invitación, ¿no?, al grupo, a este colectivo. Muchas gracias. Saludos también a Toquín Records, a toda la gente que está por ahí en la administración, en todo. Y bueno, nosotros somos el sonido de la casa. Es como se llama este colectivo, más que llamarlo grupo. Es un colectivo de artistas, músicos, amigos. Mi nombre es Alejandro García, soy baterista, percusionista, lo que sea del grupo, ahí soy el que le está dando ahí a los tambores, el que más ruido hace, por así decirlo. Y bueno, aquí me acompañan dos grandes amigos, hermanos y compañeros. No sé si se pueden presentar, por favor. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Toquín Records también. Nosotros somos el sonido de la casa. Yo soy Diego, soy flautista, soy pianista y también a lo que me pongan y a cualquier cosita que haga ruido. Dani. Hola, yo soy Daniel, yo toco la guitarra, bueno, ahí le hago como que le toco, y pues bueno, nosotros somos el sonido de la casa. Hay más músicos, muchos. Nosotros pues somos los que, ¿cómo se dirá? Pues los que están al pendiente de todo. Pero sí, como ya mencionaron, son más músicos. Trompeta, bajo, pues muchos, ¿verdad? Pero aquí nosotros vamos a responderles todo lo que tengan duda, y saludo a todos los que nos conozcan y a los que no. Ojalá y les interese. Nosotros disfrutamos mucho de nuestra música y esperamos que ustedes también. ¿De dónde es el proyecto? Nosotros somos de la ciudad de Zacatecas. Aquí residimos la mayoría de los músicos que integramos este colectivo. Y bueno, aquí por el centro norte nos pueden encontrar. Entonces, cuando sean gustosos, por ahí nos pueden encontrar en las redes, por invitarnos. Pronto en plataformas. Como decía Dani. Perdón. ¿Cómo fue que se organizaron y cómo se empezó a integrar el proyecto? Sí, bueno, este proyecto siempre, desde la raíz del proyecto, hemos estado nosotros como amigos principalmente, como conocidos, después amigos, tocando en casas. Simplemente sería la definición de la cual se crea este proyecto, tocando en casas, como jams, les llamamos. Por eso el nombre del proyecto, ¿no? El sonido de la casa. Así es, el sonido de la casa. El nombre alude a la comodidad que se siente, ¿no?, al estar en casa. Qué comodidad es cuando estás entre amigos, entre familia, entre todo esto. Y bueno, nosotros así nos conocimos tocando. La música, por así decirlo, nos unió. Entonces, bueno, damos gracias a todo eso, a la dicha de que nos tocó conocernos y ser músicos. Y bueno, es como se creó este proyecto, platicando, cotorreando y tocando, expresándonos, ¿no? Siendo nosotros. ¿Cómo es que componen los temas? ¿Quién hace la letra? ¿Quién hace la música? ¿Cómo se empieza eso? Bueno, pues muchas de las canciones han surgido de improvisaciones. Nos gusta juntarnos en casa de alguien y nos ponemos a improvisar, y si una idea nos gusta, ahí vamos haciendo las canciones. También algo a mencionar, nosotros esa comodidad de sentirnos tocando en público, en escenarios, siempre nos vamos en pijama. Entonces en futuras presentaciones, llévense su pijama. Nos queremos sentir como en casa, y pues sí, el público siempre nos hace sentir como en casa.
relacionada a la pregunta. Así que vuelvo a la pregunta. Las canciones se crean de eso, de la improvisación de ese momento, y pues esas improvisaciones son sentimientos que tenemos en ese, como nos sentimos, y como cada quien se siente diferente, pues ya te imaginarás una mezcla de cosas raras. ¿Y las letras de qué hablan? Más o menos, si tienen algunos temas, sobre qué andan rondando. Sí, bueno, en realidad nosotros estamos ahorita en este momento en la producción del lo que sería el primer disco como grupo, como colectivo, y este disco no tiene, son en sí temas instrumentales, no cuenta con letras. Sin embargo, sí estamos preparando algunos temas con letra muy sencilla, no es en sí un tema con letras, y yo lo llamaría como las canciones, tanto las letras como un llamado de la naturaleza, un llamado del universo, porque muchas veces muchos nos van a entender, muchas veces te llega una idea, te llega una frase, te llega una palabra, una sola nota, y ni siquiera sabes cómo te llegó, simplemente te llega, la empiezas a abordar y empiezas a expresarte, a hacer, y es como salen estas canciones, ¿no? Incluso muchos riffs, por ejemplo, de guitarra, los hemos sacado nosotros, que no tocamos guitarra, ahí nada más con notas, con sensaciones, lo que sentimos, lo que queremos expresarnos, y bueno, más allá de entrar en un concepto, nosotros queremos o buscamos ser y expresarnos, ¿no? Lo que estamos sintiendo, como ya lo decía Dani, lo que estamos pasando en el momento, lo decía un gran maestro, la composición o una canción es una parte de la vida de ese compositor o de ese grupo, es una parte en la historia de esa vida, y a final de cuentas todos estamos conectados, ¿no? Esperamos conectar con la gente, esperamos transmitirle eso a la gente y que la gente misma se pueda expresar y sentir a gusto con nuestros temas, nuestras canciones. Ah, qué bien. ¿Y cuántos temas ya llevan compuestos, independientemente los hayan grabado o no? Sí, aproximadamente tenemos, bueno, ya compuestos listos para tocar y compartirles aproximadamente 15 temas, por más o menos. En el disco van a ser menos, pero bueno, por ahí irán sabiendo más cosas adelante. ¿Y las bandas que van haciendo influencia en el proyecto, o bueno, las bandas que les gustan a ustedes, cuáles son? ¿O qué tipo de música, no? Yo creo que las influencias han generado en nosotros mucha diversidad, principalmente porque cada uno de nosotros, aparte de estar en este colectivo, pues tocamos en diferentes agrupaciones, en orquestas, en bandas sinfónicas, como solistas, en ensambles de cámara. Y pues tenemos influencia musical desde que nacemos, desde nuestra educación con nuestros papás, con nuestros amigos. Vas creciendo, empezamos a estudiar música, empezamos a entender más, pero yo creo que lo que se trata este grupo es que todo el mundo que toca aquí tenemos nuestro propio discurso, ¿no? Y al momento de venir así al colectivo y expresarnos, pues resulta siempre algo diferente, siempre hay algo nuevo que surge, siempre estamos como a la vanguardia de todo, incluso hay música contemporánea, espectralismo, música clásica, de todo, y pues les podríamos decir que todo es, como lo dijo Pepe, todo está conectado, todos los géneros, y surge a través de que queríamos algo diferente, de que nosotros queríamos hacer algo que tocara no nada más musicalmente, sino también atmosféricamente, tratar de hacer música espacial, tratar de hacer música que nos llevara a lugares diferentes. Entonces, yo creo que la combinación de todos estos géneros y subgéneros que tenemos todos es lo que hace este grupo El Sonido de la Casa. ¿Y hace cuánto formaron el proyecto? Tenemos aproximadamente 4 años. Antes, por un amigo en común que también toca, se llama Adolfo Hernández, que toca percusiones también con nosotros.
surge que nos empezamos a juntar primero con él en su casa, empezamos a compartir música y hace aproximadamente 4 años que surge esto. Nos empezamos a formalizar hace 3 años de ensayos, de tocar en festivales, tocar en bares y pues eso es lo que tenemos. Ahorita que dijiste formalizar, es curioso porque el tema de formalizar ya implica que todos toman un rol dentro del proyecto y bueno, hay artistas muy importantes que ya destinan ciertos trabajos dependiendo de lo que haga cada quien, o el proyecto de, por ejemplo, no sé, un nombre de una banda fuerte o grande, pues el disco, la portada se la hace una agencia de publicidad, la gira se la encargan a una agencia de conciertos, tienen a su manager. ¿Ustedes terminan haciendo todo como las bandas emergentes o ya están trabajando con ciertas oficinas o cómo han ido escalando eso? ¿Ya tienen manager? ¿De plano ustedes se manejan todos solos? Como acabas de decir, no, sí tenemos varios años haciendo esto, pero entre todos nosotros. De hecho, sí hay quien tiene ese rol, pero son amigos. Le pedimos ayuda a amigos y los estamos invitando al proyecto porque como en una muy buena película que es Escuela de Rock, no solo los músicos, o sea, que dicen ahí, no solo los músicos forman parte de la banda, entonces tenemos amigos que nos ayudan en ese rol, como manager, como administrador, incluso así personas que, oye, ¿nos puedes recordar de esto porque se nos va a olvidar? O sea, detalles así, incluso... Sí, bueno, todo eso, sí, ya hay alguien, pero son amigos, somos nosotros mismos, pues. Ya. Qué bueno, igual digo, así es como ocurre con todas las bandas emergentes. Hay una parte muy padre que estamos haciéndoles una pregunta aquí en la charla a todos los proyectos, que es alguna anécdota que sea así, que quieran ustedes platicar aquí, puede ser chistosa, algo que les haya pasado con algún tema, alguna tocada... o algún público, o no sé, cuando mandaron a hacer unas camisetas, qué sé yo. No sé si quieran compartirnos alguna anécdota por ahí. En una ocasión, bueno, como dice Dani, nosotros siempre hemos tocado en pijama, ¿no? La lucha de que todos se sientan como en casa. Entonces, en una de esas ocasiones tocamos en un festival de Día de Muertos aquí en Guadalupe, Zacatecas. Y olvidé la pijama, entonces la mamá de mi compañero Pepe, pues me prestó la suya y me subí con la pijama de la mamá de... No, a tocar bueno. La pijama de la mamá de Pepe. Le quedaba muy bien, por cierto. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Muy buena anécdota. No, pues qué padre. Chicos, gracias por aceptar la invitación a la charla, para que los conozcan más. Les deseamos el mejor de los éxitos, estén donde estén. Invitamos a la gente a que escuchen el tema aquí en nuestras redes sociales, que si les gustó que lo apoyen. Y ustedes también escuchen a los demás proyectos. Esta es una de las bandas que está dentro del concurso de bandas. Y no sé, me gustaría si se quieren despedir mencionando algo o diciendo algo. Bueno, sí, muchas gracias una vez más por la invitación a Toquín Records, muchas gracias, ya entrando a como hablábamos, a la gente que forma parte del sonido de la casa, muchas gracias a ellos por su apoyo, porque gracias. Seguramente también van a ver esta entrevista, a los que estamos aquí, gracias a todos por ese apoyo, porque sin todo este relajo entre nosotros no sería posible todo esto, ¿no? Entonces, también invitar a la gente que nos está escuchando nueva, que por favor nos busquen ahí en plataformas, en las redes, y invitándolos a compartir la magia del sonido de la casa, ¿no? Que es lo que buscamos, más allá de querer ser un grupo famoso, queremos compartir lo que somos, lo que queremos ser. Y pues nada, no sé si Diego o Dani quieren... Muchas gracias, también estamos nosotros muy agradecidos, de verdad que sí, nuestra intención siempre ha sido compartir lo que tenemos, llevar nuestra música a su corazón
Y muchísimas gracias a todos los que hacen de esto algo posible, a todos nuestros seguidores y a los que no, también muchas gracias por vernos. Y pues muy buena vibra a todos. Gracias. Sí, muchas gracias por todo, igual a Talking Records y a todos los que nos apoyan, a los que ya nos conocían y a los que nos van conociendo, gracias por todo y nada, a darle. Muchísimas gracias, saludos, cuídense. Sí, Mucha salud.